Bien, la clase de la semana pasada, nosotros terminamos de ver el tema de los archivos y sobre las notas. Agradezco a los que hasta el momento me han mandado las notas de la clase. Son muy creativos, de verdad es como súper bueno lo que hemos aprendido hasta el momento y aplíquenlo no solo en esta asignatura, sino en todas las demás asignaturas, porque esto les puede ayudar mucho. Y ahora vamos a ver un tema bastante interesante que no solo va a servir en metodología del aprendizaje, sino que si muchos de ustedes aún desean continuar sus estudios, por ejemplo, universitarios, va a ser algo que necesiten utilizar. Y a lo que me refiero, pues, es a un ensayo. Muchas veces el ensayo le conocen también como el rompecocos, porque para muchos es complicado poder redactar el ensayo. Y vamos a ver qué nos dice que nosotros debemos tener para poder grabar o para poder escribir, más que nada, un buen ensayo. Y Katia, ¿me puedes ayudar a leer lo que dice el primer punto, por favor? Sí, sí, dice, sí, sí me escucha. Sí, sí te escucho, Katia, gracias. Dice, si usted puede hablar con claridad, con lógica y lograr interesar a sus escuchas, entonces puede hacer lo mismo escribiendo. Ok, gracias, Katia. Dice, si usted puede hablar con claridad, con lógica e interesa a las personas a las que le está hablando, entonces no debe ser difícil hacerlo escribiendo, porque es más difícil comunicarse hablando que de manera escrita, porque cuando escribimos podemos corregir lo que escribimos antes de que otra persona lo lea. Cuando hablamos, al hablar no podemos eliminar lo que dijimos antes. Entonces, si desde el primer momento nosotros ya podemos hablar y comunicarnos de esta manera, entonces no debe ser complicado escribir ahora estas ideas. De hecho, resulta más fácil precisamente por esta parte de que podemos corregir y mejorar en los aspectos que en un principio probablemente hicimos mal. Bien, ¿me ayudas con el siguiente punto, Katia, por favor? Sí, dice, escribir es una manera, ah, Se repitió, me perdón. confundí. No, no te preocupes. Continúa. Escribir es una manera más permanente de comunicar sus ideas. Y dado que usted cree realmente en esto y lo siente, no debe tener dificultad para escribir buenos ensayos. Ok. Entonces aquí nos dice clarito, que escribir es una manera más permanente de comunicar las ideas, porque normalmente cuando nosotros hablamos, no se queda tanto, lo habíamos mencionado en clases anteriores, que cuando estamos hablando o estamos en un lugar, en pasado el tiempo, se nos va más de la mitad de la información que ya procesamos. Entonces, nos dice que escribir nos ayuda a mantener permanente en un papel lo que son nuestras ideas. Y dado que usted cree realmente en esto y lo siente, no debe tener dificultad para escribir buenos ensayos. Muy bien. Katy, ayúdame con el siguiente punto que dice, un buen ensayo. Sí, dice, un buen ensayo es interesante. Si no tiene nada que comunicar que sea de interés, si no tiene estilo, la presentación o el manejo de palabras cubrirán sus fallas iniciales. Ok, gracias, Katy. Y me gustaría recalcar como esta primera parte. Gracias, Arturo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dice que si, en un buen ensayo, la palabra que debemos resaltar aquí es que es interesante. Debemos escribir un ensayo de un tema de interés que permita que nosotros nos mantengamos motivados, tanto a escribirlo como para leerlo después de escribirlo y que otras personas también deseen leer lo que escribimos. Para eso es un ensayo. Comunica, aquí está la palabra clave, comunica. Es decir, la comunicación va entre mí, yo, con otras personas, ya sea una o más personas. Pero lo importante es la comunicación de nuestras ideas de una manera escrita. Si no tiene nada que comunicar que sea de interés, si no tiene estilo o un buen manejo de palabras, ahí vamos a tener ya un gran problema.
El arte de escribir un buen ensayo radica en tener algo que decir y en decirlo clara y concisamente. Habíamos hablado desde la parte de las notas, que lo que es claro y conciso es prácticamente casi perfecto porque nos da en el punto lo que tenemos que entender. Un ensayo no tiene que ser demasiado adornado, demasiado rimbombante, debe ser específico, o sea, claro y conciso. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir desmenuzando esta parte, así como el pollo, desmenuzando en lo que es el ensayo y cómo redactar este ensayo. Vamos a hablar con el comienzo, cómo debemos comenzar esta parte del ensayo. En el mundo real, usted tiene que escribir sobre un tópico en particular porque así debe hacerlo. Describe lo que tiene que decir o no lo escribe. Así de sencillo. A diferencia de los exámenes y pruebas, normalmente se encuentra con la elección de un tópico a escribir. Selecciona un tópico que domine y entienda bien en lugar de algo nuevo y desconocido. Y es el mejor consejo que les puede dar este libro de metodología del aprendizaje, porque cuando dominamos o conocemos un tema, es muchísimo más fácil que nosotros podamos desarrollarlo tanto de manera escrita e incluso, si me gustaría agregar, de manera verbal. Podemos hablar porque conocemos sobre los temas. Cuando es algo que no dominamos muy bien, tendemos a tardar mucho en poder comprenderlo y a veces podemos producir un caos en nuestro ensayo, haciendo, ya sea escribiendo cosas que no son tan reales, o siendo confusos, o sin entender realmente lo que estamos tratando de escribir. Si nosotros no lo entendemos, no esperemos que otras personas entiendan lo que estamos escribiendo. Bien, si no puede elegir y se ve obligado a escribir sobre algo desconocido, lea sobre el tema antes siquiera empezar a planear su ensayo y de hacer notas para ello. Es decir, si no lo conocemos, conozcámoslo antes de poder hablar de ello. Tenemos que conocer para poder explicarlo y compartirlo. Si no domina un tópico antes de escribir sobre él, no será capaz de seleccionar material para incluir o para desarrollar argumentos lógicos sobre el material elegido. Y aquí nos preguntamos, o más bien una síntesis de lo que nos acaba de decir este libro de metodología del aprendizaje, es primero que hablemos sobre lo que conocemos. Si no sabemos o no conocemos, si nos vemos obligados a escribir sobre algo que no conocemos, entonces primero investigamos, comprendemos, entendemos y después ya podemos escribir sobre ello. Muy bien, ya que pasamos este punto del inicio, así debemos empezar, hablando sobre algo que conocemos y si no lo conocemos, investigamos para poder empezar, pero lo entendemos. Vamos a hablar sobre la planeación de lo que es el ensayo. Y para poder planear un ensayo, debemos primero pensar en el título del ensayo. ¿Cómo podemos hacer esto? Y me gustaría que tanto Katia como Arturo, que están aquí acompañándonos el día de hoy, y las personas que nos vean por la clase grabada, pudieran compartirme qué temas son de su interés, de los cuales les gustaría hablar en un ensayo o incluso compartir con otras personas. ¿Qué temas en la actualidad les producen interés? Me lo pueden escribir por el chat para poder compartirlo con los demás. Temas que les produzcan interés y que incluso les gusta investigar o les gustaría leer acerca de ello. Ok, Katia, le gustan mucho los temas sobre los animales y el arte. No sé si Arturo nos acompaña, si nos pudieras ayudar. ¿Algún tema que te produzca interés que pueda suceder, ya sea una problemática o no sea una problemática, solo sea un tema interesante? Que Arturo nos está escribiendo ahorita. Mientras escribe Arturo, por ejemplo, a mí un tema que me parece muy relevante, que me gustaría tal vez compartir, sería acerca, yo estoy muy metida en este proceso educativo, entonces, en el impacto que genera la capacitación de un docente cuando está bien preparado para enseñar clases. Es un tema, no sé, ya demasiado abierto, pero si lo hago más sencillo en cómo se capacitan los profesores. Ese sería
unos temas que a mí me interesan. Otro tal vez sería como, no sé, la corrupción en México, por ejemplo. Otro tema que también puede ser interesante podría ser tal vez el COVID-19. Es un tema que desde que inició tal vez a muchos no lo conocían y leer sobre eso les causó mucho interés. ¿Qué otros temas pueden ser interesantes? Tal vez hablaba Katia sobre el arte, tal vez sobre la pintura, hay muchos que les causa interés sobre la música, otros que les produce interés saber cómo la música puede ayudarles a aprender o a veces algunas enfermedades, también alguna problemática que se vive en México, cómo las lluvias afectan a ciertos poblados. Son temas de interés que tal vez a mí me causen interés, tal vez a Arturo o a Katia no, tal vez los temas de Katia, Arturo y a mí no nos causan tanto interés. Lo importante es que para ustedes les resulte interesante y consideren que sean temas que otras personas puedan estar interesadas. Ejemplo, los ejemplos que yo mencioné son relacionados al ámbito educativo, algunos, y puede interesarle a aquellas personas que están centradas en el ámbito educativo. Y Arturo nos decía que está interesado en esos temas que están relacionados con lo que es la PREP. Ok, es todos los temas que les resulten interesantes para ahorita, ya sea una problemática, ya sean enfermedades, ya sea sobre la escuela, ya sea sobre las artes, que sean temas de los cuales ustedes puedan ser capaces de hablar, que puedan encontrar información, que puedan compartir con otras personas que también les resulten interesantes. Y estos temas que estamos mencionando son parte de la atención al título. Lo que escribimos en un ensayo es vital, es súper importante lo que nosotros escribimos y la primera impresión lo causa el título. Es por eso que la atención se debe fijar también en el aspecto del título. Su punto de partida es el título o el tópico. Ejemplo, supongamos, vamos a tomar el ejemplo que nos dio Katy. Nos decía sobre los animales. Entonces, supongamos que su tópico es sobre los animales. Entonces, el título tiene que reflejar que ella va a hablar sobre los animales, pero no solo el título tiene que llamarse Los animales, no. El título tiene que tener un enfoque en específico, no solo es el tema, sino a qué se refiere de ese tema. Ahorita vamos a ver el ejemplo. El título es lo que marca los pasos que tiene que dar, nos marca un objetivo. Sígalos y estará en un buen camino de hacer un buen ensayo. Ignórelos y escribirá un ensayo irrelevante. Por ejemplo, digamos, el título de Katia fue los animales salvajes, la importancia de mantener a los animales salvajes en su hábitat natural, ¿no? Y empieza a hablar, y resulta que durante su escritura de ensayo empieza a hablar de que no habla para nada de los animales salvajes y solo habla acerca de por qué los animales de su casa están bien cuidados y por qué debemos cuidar a los animales que viven en nuestra casa. Cuando su punto principal, mencionamos que el título principal era por qué los animales salvajes deben seguir viviendo en su hábitat. Entonces, el contexto, lo que se escribió, no tiene nada que ver con el título. Eso es lo que tenemos que evitar. Lo que diga el título es lo que debemos utilizar, o más bien es nuestro desarrollo de nuestro ensayo. Lo que dice el título debe concordar con el desarrollo del ensayo. Nunca, nunca, nunca desarrollen algo que no tenga que ver con el tema principal que ustedes están buscando. Vamos a ver un ejemplo. Podemos encontrar un mismo tema y desde ese mismo tema verlo en diferentes contextos. Por ejemplo, el tema que di con Katia, yo hablaba de los animales salvajes, pero también si hablamos de los animales, podemos ver los animales domésticos o podemos ver los animales de la selva, si queremos ser más específicos. Los animales que viven en el desierto, los animales que viven en tal lugar, ¿no? Son diferentes y lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Ahora vamos a ver un ejemplo que también tiene que ver con un tópico en especial. Este tópico es sobre la independencia.
Pero vamos a ver 3 ejemplos del mismo tópico de independencia, pero desde diferentes perspectivas. Ejemplo, los antecedentes políticos y religiosos que dieron lugar a la Guerra de Independencia. Siguiente tópico. Iturbide, ¿patriota o traidor? Siguiente título. ¿Pudo España haber evitado la Guerra de Independencia? Son 3. Antecedentes políticos y religiosos, Iturbide y España deteniendo la Guerra de Independencia. ¿Qué vemos aquí? Ambos, los tres hablan de la independencia. Sin embargo, son diferentes entre sí. Porque aquí, en el primero, se va a ver a la guerra de independencia desde un aspecto político y religioso. Cómo lo veían los políticos de aquella época y cómo la religión impactaba en esta parte de la independencia. Cuando hablamos de Iturbide, estamos hablando específicamente ahora del personaje que participó durante la Guerra de Independencia. Entonces aquí vemos antecedentes, aquí vemos personaje. Entonces no vamos a hablar de la religión si estamos hablando de un personaje. Ahora estamos hablando de cómo este personaje tuvo o el impacto que tuvo durante la independencia. Y otro, ahora estamos hablando de España, estamos hablando de un país, del impacto que este país pudo haber pasado, una suposición. Ahora vamos a hablar por suposición. Esto hablan de hechos, de lo que sucedió, de lo que sí sucedió. Y este habla de lo que pudo haber sucedido mediante un país que intervino en la independencia. Son 3 contextos diferentes de un mismo tema. Por eso hay que tener muy en claro nuestro título y cómo lo vamos a desarrollar. Si hablamos sobre Iturbide, no podemos mencionar suposiciones de España sobre la independencia, porque estamos hablando específicamente de cómo Iturbide fue, si fue un patriota o fue un traidor. Si estamos hablando de los antecedentes políticos y religiosos, no nos vamos a enfocar únicamente en Iturbide porque son antecedentes. Entonces, los contextos y la forma en la que escribimos el título tiene muchísimo que ver en lo que vamos a escribir posteriormente. Nos dice que el primer tópico es descriptivo, describe hechos, aunque requiere la interpretación de algunos eventos que a su juicio tuvieron importancia determinante y rechaza acontecimientos coincidentes. Superficialmente, los otros 2 títulos se relacionan con el mismo hecho, es decir, lo que es la independencia, pero uno se concentra en Iturbide, el personaje, y el otro en España, el lugar, un país. Nótese también que la parte más controversia en la vida de Iturbide sigue la consumación de la independencia. El tópico sigue siendo el mismo que la independencia. Así pues, los 2 últimos tópicos cubren diferentes periodos históricos. Muy bien. Otro punto que debe ser considerado es que desde el primer tópico es muy descriptivo. El segundo le pide que interprete los hechos, ahora que se entiendan los hechos, y el tercero le pide que imagine situaciones alternativas. El primero describe, el segundo solicita interpretación y el tercero abre la mente a encontrar situaciones alternativas. Para muchos estudiantes, el peligro reside en ver los 3 tópicos como uno solo, la guerra de independencia. Como resultado, ellos vierten su conocimiento de libros sobre los hechos de la guerra de independencia y descuidan el énfasis especial del título del ensayo. ¿A qué se refiere este último punto? Y es el que nosotros debemos tener especial cuidado en nuestra redacción del ensayo. Que a pesar de que los 3 vienen del mismo tema, que es la guerra de independencia, ninguno de los 3 es solo sobre la independencia, es una perspectiva en específico sobre la independencia. No podemos llamar únicamente a nuestro título independencia. Tenemos que estar centrados, centradísimos en sobre lo que vamos a hablar. Así que mucho cuidado si cuando hablamos sobre Iturbide, patriota o traidor, por ejemplo, hablamos del personaje, empezamos solo a hablar acerca de la independencia, se va a mover nuestro tema y vamos a perder el objetivo principal de nuestro ensayo.
Hasta el momento, ¿hay alguna duda o pregunta sobre los temas que hemos visto? ¿Sobre el ensayo, sobre lo que es el título y cómo escoger un tema? ¿Quedó duda o todo claro? Ok, Katy dice que súper bien, excelente. Cualquier duda o pregunta, no duden en interrumpirme, yo me puedo detener. Arturo, ¿quieres mencionar algo? No, está bien, maestra. No, pues yo me conecté un poquito tarde ahorita que pude, porque llegué temprano a mi trabajo, pero pues ahí vamos a checar esa información más al rato en el video grabado. Claro que sí, pueden repasarlo en el video grabado y sería mucho mejor, porque el tema de ensayo es vital que quede claro, porque es algo que no solo les va a servir en esa asignatura, sino que lo van a utilizar muchas veces y les puede también servir para mejorar su comunicación. ¿Ok? Ya que pasamos por la parte del título, que ya decidimos en qué nos vamos a centrar, por ejemplo, vamos a centrarnos en Iturbide, en interpretación de hechos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso después de encontrar mi título? Y aquí lo dice, acopio del material, recolección del material. Y aquí está, 1 es el título, 2, recolección o acopio del material. Ya llevamos 2, título y acopio del material. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a buscar información sobre el tema que nosotros vamos a desarrollar. Porque tener un tema ante usted le ayuda a aumentar el interés y el propósito de estudiarlo, por lo que es conveniente a veces tener en mente títulos de ensayo sobre alguna lección o un libro. Conociendo el tema que se tiene a mano, usted puede empezar a reunir notas e ideas. Sí, vamos a poner otro contexto, ya no sobre la independencia, sobre los animales. Tal vez yo estoy interesado ahora en saber, tal vez sobre la pobreza en México, ¿no? Entonces vamos a recolectar tal vez datos de INEGI, de cuánto porcentaje de pobreza hubo hasta el último año, supongamos el último año fue 2020, que hubo este censo, entonces podemos recolectar datos del INEGI, tal vez preguntar, hacer como una serie de entrevistas, hacer una pequeña muestra, eso ya se verá después, pero es un ejemplo, ¿no? Tal vez haya antes otros autores que escribieron sobre la pobreza en México, podemos recolectar esa información también. Hay libros también que hablan acerca de la forma en la que está distribuida esta economía en México. Nos puede servir también. Hay muchos materiales que nos hablan acerca del tema que podemos utilizar. Ojo, traten primero de estar seguros de que aparte de que conozcan el tema, de que exista material que ustedes puedan utilizar para poder tratar su tema. A veces queremos tratar temas bastante complejos e interesantes, pero ni los entendemos y la información es demasiado escasa. Entonces, traten de poner su tema y centrarlo tanto que lo conozcan como que puedan encontrar información relevante que pueda ser importante en su ensayo y que resulte interesante y no aburrido ni tedioso. Muy bien. En el nivel A o antes, tal vez implique la lectura de los libros, sacar apuntes de sus notas, revisar algunos puntos en obras que no requieran una lectura completa. En esta parte de la copia del material nos recomiendan mucho que normalmente un ensayo se los piden acerca en clases o en la escuela sobre temas que se han visto. Entonces, traten de que al hacer esta parte del ensayo tengan unas buenas notas, por ejemplo, las notas que hemos estado realizando hasta el día de hoy, que esas notas sean adecuadas porque también nos sirve como parte del acopio del material. Muy bien. ¿Qué nos dice después en esta parte también de la copia del material? Dice que a menudo esto es lo más difícil y lo que quita más tiempo el escribir un ensayo.
¿Por qué? Porque a veces resulta complicado encontrar esa información y más que sean de fuentes confiables. Hay que asegurarnos de que esa información resulte de fuentes confiables. Y ahora, quiero preguntarles, ¿ustedes saben cuáles son esas fuentes confiables? ¿Conocen fuentes confiables de información en general o no conocen fuentes de información confiables? Si las conocen, vamos a compartirla de una vez para que todos los demás sepan cuáles son esas fuentes de información confiables. Libros. Katia, uno de los mejores son los libros. ¿Qué más? ¿Qué otra fuente de información puede resultar confiable para poder investigar y tener datos suficientes para la recolección de datos en un ensayo? Creo que se los voy a hacer más sencillo. ¿Cuáles no son confiables? Un ejemplo clarísimo, nunca los amantes busquen en lugares como Wikipedia, como el Rincón del Vago, ni siquiera Buenas Tareas es considerado como una fuente confiable, porque cualquier persona puede editar en ese tipo de páginas. No son fuentes tan confiables. Busquen, como dice Katia, en libros. Existe una página, no sé si lo saben. Se lo estoy diciendo ahorita porque va a ser parte de una tarea. Si ustedes buscan en Google, esto se llama Google Académico. Ok, Katia nos comparte algo, dice, las páginas que terminan en .net y .com son más confiables. Es cierto, no vayan a cualquier página. Saben que la lluvia está súper fuerte. Vamos a detener la grabación aquí y la clase se las voy a terminar grabada en un momento en el que esté bien. La lluvia está muy fuerte, no sé si alcanzaron a escucharla y es peligroso. Entonces voy a detener la grabación.